estos versículos que leímos un momento están hablando, y yo le he puesto un título, le he puesto Dios, el Dios que es Padre, porque estamos en un día especial, el Día del Padre hoy. Entonces quiero mencionar algunos principios que encontramos en este texto, principios que nos pueden ayudar a nosotros los papás, ¿ah? Y como estos principios surgen de la paternalidad de Dios, también nos sirven a otras personas que no son padres, porque encuentran en Dios una paternidad y una paternalidad en Él, cuando los modelos humanos se han quebrado, ¿ya? Entonces, lo interesante y valioso de este concepto que hay en la Escritura, cuando se nos enseña que Dios es Padre, lo interesante de él, recuerde que el mismo Jesús dijo, ustedes orarán así, Padre nuestro, refiriéndose a Dios como Padre, ¿ya? Y el concepto esto de Padre es el que da origen, ¿ya? El primero, el que da origen al resto. El concepto que hay en la Escritura, lo interesante de él, es que nos presenta un modelo de padre ideal. ¿Y por qué esto? Sencillamente porque por causa del pecado en la humanidad, los roles no se pervirtieron, pero los roles se desarmaron, dejaron de ser como el diseño de Dios lo había planeado, lo había estipulado. Entonces, nosotros miramos hacia el lado, miramos a otro y vemos que la paternidad está en deuda. Y cuando miramos hacia nosotros como padre y escarbamos un poquito y miramos hacia atrás y llegamos a esta conclusión, que podríamos haberlo hecho mejor. Podríamos haberlo hecho mejor. Porque el problema también está en que no hay una escuela de padres, ¿ya? No hay un lugar donde si uno va a estudiar para una profesión técnica, sale un técnico. Si va a estudiar para una profesión de la salud, sale un médico, etc. No hay una escuela donde uno vaya a estudiar para ser un buen padre. Es algo que se aprende en la experiencia, y desgraciadamente a veces la experiencia no es la mejor. Lo aprendemos ahí, y lo curioso, pensaba el otro día, es que cuando comenzamos a ser buenos padres, ya tenemos experiencia, los hijos se nos van. Y pasamos a ser no padres, sino que pasamos a ser abuelos. Es curioso esa experiencia que deberíamos haber tenido al principio. Entonces, todas esas dificultades se presentan en la posición de papá, la posición de padre. Y en medio de eso, de ese desarme de los roles, aparece un padre ideal. De ahí el valor del cristianismo, porque uno puede aprender, los papás podemos aprender del modelo paterno de Dios. Aquellos que no tuvieron padre pueden sanar aquellas heridas que dejaron esa experiencia, viendo la paternidad de Dios en ellos y cómo en determinadas circunstancias ocurrieron hechos que si no hubieran ocurrido esos hechos, podría haber sido más difícil su vida. Bueno, Dios Padre estaba en control también de eso e intervino, aunque no le conocíamos. ¿Me entienden? Entonces, el modelo de paternidad de Dios ayuda a sanar el modelo deteriorado que a veces hemos experimentado en la vida. No hay un padre perfecto. Bueno, eso lo saben los hijos. Y el tiempo que nosotros fuimos hijos, también nos dimos cuenta. Pero como no hay hijos tampoco perfectos, los hijos imperfectos no pueden reclamar de tener un padre imperfecto. Solamente los hijos perfectos pueden reclamar de un padre imperfecto. Y como eso no existe, tenemos que aceptar
lo que Dios y ver lo bueno que Dios ha permitido en nuestras familias y cómo eso ha determinado que podamos ir a ver el modelo de Dios. Y aquí Pablo habla de eso. Pablo dice, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Y Pablo dice por esta causa, y es bueno enfatizar un poco en eso. Y aunque nosotros estamos viendo el capítulo 3, algunos versículos, no es bueno descontextualizar de lo que hay antes, lo que hay después. ¿Dónde está el contenido de estos versículos? Porque nos ayudan a ver el cuadro completo. Cuando Pablo dice por esta causa, la verdad es que no sabemos qué causa, porque este es un pedazo de toda la carta que escribe. Y al parecer, Pablo se emociona un poco hablando de las verdades del Señor y pareciera que de repente pierde el hilo de lo que está hablando, pareciera, porque el capítulo 3 nosotros leímos el versículo 14, dice por esta causa, pero resulta que en el capítulo 3, en el versículo 1, Pablo ha dicho lo mismo, dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo, ha dicho lo mismo, y parece que se fue en esa idea y ahora vuelve a retomar el tema. Vuelve a retomar el tema de la causa. ¿Cuál es la causa que Pablo, primera cosa, cuál es la causa que Pablo está hablando acá? Tiene que ser una causa muy grande. Porque Pablo dice, mira, por esta causa yo, en el versículo 14, doblo mis rodillas. Nosotros estábamos acostumbrados a escuchar de un personaje de la televisión que decía, me pongo de pie. Usted sabe quién es, ¿no? Me pongo de pie, me he visto de etiqueta, un comentarista de fútbol. Bueno, Pablo hace todo lo contrario. Pablo dice, por esta causa yo doblo mis rodillas. Lo que él está diciendo es que los judíos tenían esta costumbre de al orar. Levantaban sus manos. Recuerde, no había un templo, muy pocos tenían la oportunidad de ir al templo. Así que ellos oraban al aire libre, mirando al cielo y levantando sus manos hacia el cielo. O sea, oraban de pie. Pablo dice, mire, por esta causa yo doblo mis rodillas. Y lo que está expresando acá es que él se humilla y, como vemos a veces algunas personas en el suelo dobladas sus rodillas y con el pecho en tierra, eso es lo que Pablo está queriendo decir. Dice, y por esta causa, ¿cuál es la causa? Pregunto yo. Él lo ha explicado antes. En toda la carta está su concepto de qué es el cristiano, qué es la iglesia y dónde está ubicada la iglesia en la sociedad, en lo que es el mundo. Entonces, Pablo dice anteriormente y posteriormente, este es el cuadro que él presenta, esta es la causa por la cual él ora. Él ha trazado un cuadro de lo que es la iglesia y ha mostrado en los capítulos anteriores que el mundo está en un caos, en un caos desintegrado. Los roles se han cambiado, se han pervertido los roles. En el tiempo de Pablo, y no muy diferente al nuestro, ve en la sociedad divisiones por todas partes, nación contra nación, entre hombre y hombre. Incluso ve división, desintegración en la personalidad, dentro de la vida interior de cada persona. Entonces, el propósito de Dios ahora es que todos esos elementos dislocados, sueltos, discordantes, puedan tomar sentido puedan ser reunidos en uno, en Jesucristo. Entonces, eso
no se puede lograr a menos que la iglesia predique el evangelio de Jesucristo, el amor de Dios a todo el mundo, y que las personas se vuelvan al Creador para poder funcionar de acuerdo al diseño que Dios ha establecido. Esa es la gran causa que Efesios presenta. Y dentro de esa gran causa, ahora Pablo se especifica esto, lo importante que es, ¿ya? Y ora por lo menos por 2 o 3 cositas acá en estos versículos. Él ora para que los cristianos puedan tener fortaleza en su hombre interior, dice él, ¿eh? Y también él ora para que ellos puedan comprender esta verdad, que son parte de un todo. El no comprender el todo no nos ayuda a ver la importancia de lo pequeño. Por ejemplo, si una persona trabaja en esta empresa que hace los Rolls Royce, parece que es alemana, si una persona trabaja las 8 horas del día durante 5 días o 6 días de la semana, solamente haciendo un perno, pero un perno que es importantísimo en el motor, sin ese perno no funciona el Rolls Royce, la persona puede perder la perspectiva de la importancia de ese perno y puede caer en la monotonía, puede caer en la apatía en su trabajo. Pero cuando viene el administrador o el gerente y lo lleva a la sala de exposición donde está el Rolls Royce terminado, y abre el capó y le muestra dónde está el perno que él fabrica, la mentalidad de esta persona cambia, ¿ya? Y ahora ve la importancia y puede trabajar con sentido, sabiendo que él es parte de un todo. Lo mismo sucede con nosotros, los cristianos. Pablo, en la carta a los Efesios, muestra el todo, ¿ya? Lo que está ocurriendo en la sociedad de su tiempo y que no ha cambiado en principio, cambian los tiempos, los personajes, la ropa y todo, pero el problema del corazón del hombre sigue siendo el mismo, ¿ya? Entonces Pablo dice, mire, hay caos en la sociedad, hay caos en la familia, hay pérdida del rol del diseño de Dios, incluso hay problemas personales que no tienen, pero todo esto puede ser solucionado cuando nos acercamos a Cristo, ¿ya? Y Cristo empieza a restaurar eso. Entonces, no es solamente lo que vemos acá, la función del Padre no es solamente la comprensión de ciertas verdades o la fuerza para llevarlas a cabo. El punto es que somos parte de un todo. Y eso le da sentido a la exigencia personal, eso le da sentido a la comprensión personal de las verdades. Y es lo que Pablo está queriendo decir acá cuando dice, por esta causa que es grande, yo pido esto que es específico, ¿ya? ¿Qué es lo que él pide? Bueno, yo me he fijado, y es porque es el Día del Padre, en enfatizar este principio acá. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es Padre. Dios es Padre. Y como Padre, nosotros los papás podemos aprender ciertos principios para relacionarnos con nuestros hijos. Ahora, el punto no es de tener hijos y que estos hijos sean personas en la sociedad, agentes de cambio, cambios buenos. No, el asunto es que tenemos que ver esto como un todo, porque la causa del reino de Dios requiere buenos padres, la causa del reino de Dios, que es transnacional, requiere buenos hijos que afecten la sociedad. Entonces, tenemos que verlo en un sentido de cuadro completo, ¿no? Entonces, Pablo dice, por esto yo doblo mis rodillas. O sea, me tiro, como diríamos un buen chileno, me tiro de guata
a orar, es en buen chileno, para que me entienda. Pablo dice, doblo mis rodillas, pero lo que está implícito en eso es sencillamente la humildad para tirarse al suelo y orar con fervor por esta causa. Y él menciona acá de paso esto, él se dirige a Dios como Padre. Dios es Padre y Jesús lo llamó Padre. E incluso la palabra que usa en hebreo es Abba, Abba, que significa papito. ¿Ya? Es una expresión de afecto, pero también de cierta intimidad. ¿Ya? En la carta a los romanos, Pablo también menciona y se refiere a Dios así, por quien clamamos Abba Padre, la idea de papito, porque hay una relación establecida, ¿ya? Una relación que es profunda. Entonces, Jesús llamó a Dios Padre. ¿Fue esto algo nuevo? Fíjese, en el tiempo de Jesús no era nuevo, porque también los griegos llamaban a Zeus el padre de todos los dioses, o sea, el originador de todos los dioses. E incluso los romanos llamaban a su dios principal, a Júpiter, que quiere decir Júpiter, Deus Pater, el Dios, el Padre. También eso ya estaba en la mentalidad de algunos pueblos. Pero ¿qué es lo nuevo, lo profundo, lo novedoso de cuando Jesús habla de a Dios como Padre? Bueno, eso se entiende cuando uno se fija en dos, por lo menos dos conceptos, ¿eh? Y que están relacionados. Uno es paternidad, que nosotros usamos eso para referirnos a una persona que es papá, según las leyes físicas, y por lo tanto, si él originó en su casamiento un hijo, él es el padre, tiene la paternidad. Pero paternidad no significa paternalidad. Hay una diferencia. Paternidad se refiere a lo físico. Paternalidad se refiere a la formación, a estar cerca, a una relación de amor, de confianza, de cuidado. Paternalidad. Eso es lo novedoso, lo nuevo que trae Jesús cuando se refiere a Dios. Porque el Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, venga tu reino, hágase tu voluntad, danos el pan de cada día. Se está refiriendo a un cuidado, a un afecto, a alguien que está presente. Y en ese sentido, la paternalidad de Dios es nueva para nosotros. Y nosotros podemos sacar principios de esa relación, humanidad y la paternalidad de Dios, porque el texto dice, ¿de quién toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra? El concepto de paternalidad surge de Dios y toma nombre en Él. Él da origen a todas las cosas. Entonces, bien podemos tomar algunos ejemplos y yo tomaría de esta misma carta algunos versículos donde Pablo habla respecto a Dios Padre y menciona para aplicarlo a nosotros, ¿ya? Entonces, esa paternalidad, esa relación de amor, de confianza, de cuidado, es lo que tiene que ver cuando uno se refiere a Dios como Padre. No es solo el origen que surge de Él, sino que es además la relación de amor, confianza y cuidado. ¿Qué principio podemos tomar de acá? Bueno, un primer principio está implícito en lo que he dicho, que si somos padres, esa paternidad debe transformarse en paternalidad. O sea, aquel que está cerca, aquel que ama, aquel que cuida. Segunda cosa
en Efesios 2:18 dice, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Cómo se muestra esta paternalidad de Dios? Se muestra en que hay acceso a la relación. Esto a lo mejor para nosotros cristianos, a lo mejor no tiene un sentido profundo como lo tendría para un judío convertido al Mesías. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ellos tenían la costumbre de ir al templo, pero en el templo habían ciertos lugares que eran santos donde ellos no podían entrar. Y había un lugar que era el lugar santísimo, donde solamente el sacerdote podía entrar, y una vez al año. ¿Ya? En el culto judío, el lugar santísimo se consideraba la morada de Dios. Y no podían entrar, no tenían acceso los que iban al templo. Pero esto se rompe cuando Jesús muere en la cruz y hay una señal. Dice que este velo que dividía el lugar santísimo se rompe de arriba a abajo. Eso es interesante, no se rompe de abajo hacia arriba, porque eso indicaría que alguna persona lo hizo. Se rompe de arriba a abajo, se rasga, y ahora los hombres tienen acceso mediante la muerte de Jesús, sus pecados son perdonados y pueden relacionarse con el Dios Santo. Entonces, lo que está diciendo Pablo, diciendo, mira, tenemos una paternalidad de Dios y hay acceso las 24 horas del día. Ahora usan un término, 24/7. ¿No? Bueno, con Jesús, con Dios pasa así. Usted puede ir a su presencia cualquier hora de las 24 horas del día. Y eso, ¿qué es el principio que aplicamos a nosotros como papás? Bueno, tenemos que ser accesibles a los hijos. No sé usted, pero yo me crié con un padre con el cual usted no podía hablar ciertas cosas. No había acceso. No podía hablar ciertos temas. No había acceso. Y si usted hablaba en la mesa, lo hacían callar, porque solamente los adultos pueden opinar. Bueno, eso se ha roto. Hoy día se ha roto, parece que hoy día al revés, ¿no? En algunos casos. ¿Ya? Pero ya esas murallas se han roto y ahora se ve al niño o al hijo de otra manera. Él tiene parte de la verdad, está creciendo y hay un compartir. Bueno, el Dios que tenemos es un Dios al cual usted tiene acceso y como padre usted tiene acceso como hijo a él. Y de la misma manera nosotros como papás deberíamos tener siempre la puerta abierta en la relación con los hijos. No romper los lazos. Pero aquí hay un peligro. Y qué bueno que la Escritura también menciona otro aspecto de Dios como Padre. En Efesios 1:7 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, etcétera, etcétera. Dios es un Padre al cual tenemos acceso. Pero mire este otro aspecto. Pero es un Padre de gloria. ¿Ya? No solamente es Padre al cual uno puede relacionarse, sino que también uno debe tener el respeto para entender con quién se está relacionando. ¿Y qué principio podemos sacar para nosotros los papás? Lo que uno observa muchas veces es esta frase: yo con mis hijos soy un amigo. Bueno, eso no está malo, pero nunca tiene que olvidar que su hijo necesita un papá. ¿Ya? El mismo concepto acá en Dios. Dios es cercano, pero es el Dios de gloria. O sea, no pierda el respeto porque es cercano. Lo mismo sucede con nosotros los papás. Los hijos necesitan un modelo paterno, necesitan una paternalidad. Y uno no puede disfrazar eso queriendo ser amigo, queriendo ponerse siempre a la altura de ellos,
porque él necesita ver a una persona mayor que él, porque ese mismo modelo él después va a aplicar cuando ya no tenga el papá, necesita algo más grande que él, sobre él, que es Dios. Y si no lo tiene, entonces tampoco va a respetar autoridades. Va a tener problemas en el colegio, va a tener problemas en la universidad, en diferentes lugares. Y es lo que uno muchas veces observa, un deterioro de esta función paternal, este rol paternal. Este rol paternal al cual, desgraciadamente, muchos varones han claudicado, han cedido la responsabilidad a las esposas, y ahí están las esposas, y a veces en casos, esposas que han criado solo sus hijos, ¿ya? Y han salido adelante. Eso es lo más hermoso, gracias a Dios por ello. Pero aquellos padres tendrán que dar cuenta a Dios por no haber cumplido su rol. Entonces es lo que uno observa. Yo como profesor en reuniones de apoderados, las más numerosas eran las mamás, rara vez un papá. Bueno, y sin ir mucho a un colegio, a veces sucede lo mismo en la iglesia. ¿Quiénes son los pilares? Muchas veces son las mujeres. Y en una función que es poco reconocida, porque después aplauden a los varones, ¿ya? Yo lo vivo en mi experiencia como pastor, ¿ya? Pastor, pero en realidad hay una esposa que está casi en la sombra, pero es la que sostiene muchas cosas que yo a veces no veo, ¿ya? Que a veces no aprecio y que ella las ve. Y a veces ella tiene que llevar cargas que me corresponden a mí, pero que escucha, que ve y tiene que llevarlas. Y no es reconocido eso. Y eso sucede muchas veces en la sociedad, en un gran número de familias, ¿ya? ¿Ya? De padres que no han asumido su rol y quieren seguir viviendo como adolescentes, y si se enojan con la señora van donde la mamita y la mamita le prepara una comida especial a su hijito, etc. Bueno, yo quería felicitar a los padres, ¿no? No quería sermonearlos, pero creo que es importante recuperar aquel rol que esta generación en la cual nos tocó vivir ha abandonado, ha claudicado. Ahora, el modelo está en Dios y también la fortaleza, según lo que dice Pablo, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, al ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Entonces, uno puede quejarse que es papá, pero no aprendió en ninguna parte. No puede quejarse de eso si ha conocido la Escritura, la Biblia, porque hay un modelo. Usted no tiene que mirar para el lado, sino que tiene que mirar para arriba. Así que hay un modelo. Pero en este modelo, muchas veces el modelo es tan perfecto que nos falta la fuerza, la energía. Bueno, aquí también dice Pablo que Dios da la fuerza en el hombre interior por su espíritu. Así que hay recursos sobrenaturales para los padres, para su hombre interior. ¿Qué se entiende por hombre interior? Bueno, la inteligencia de una persona, la conciencia y también la voluntad. Dios robustece por su espíritu en nosotros esos aspectos. Para concluir, queridos papás y también mamás, hijos también, porque aquí aprendemos del modelo de Dios. Para los que son papá, hay un ejemplo, para los que no son papá, bueno, este modelo cubre a veces las heridas del pasado, al ver que Dios es nuestro Padre, y Él puede restaurar ese modelo en nosotros, porque de lo contrario nos va a ser difícil confiar en Dios como Padre. Si tuvimos un padre que no fue un buen modelo,
Entonces, no solamente tenemos problemas, eso va a traer problemas a veces en la sociedad, sino que problemas de confianza en este Dios que dice que es Padre, pero el único modelo que tengo en mi cabeza es el modelo humano, y ahora me cuesta ciertos aspectos de mi vida entregarlos a Dios, porque ese es el modelo que tengo, es un modelo distorsionado. Para concluir, hay una película que quiero recomendarles a la familia y a los padres. Se llama Reto de Valientes. Esta película, bueno, en el mundo cristiano se han convertido actores, se han convertido directores de películas, y se está haciendo un trabajo muy interesante respecto a hacer películas con contenido y con valores. Usted puede ver muchas películas, son antivalores, pero se está trabajando en eso, en películas que sean atractivas, con valores y que presenten modelos. Y yo podría mencionar varias de ellas, de buenos directores cristianos, como por ejemplo A Prueba de Fuego, que está orientada hacia un problema, hacia la familia, especialmente al matrimonio, a la pareja. Hay otra película que se llama El Reto de Valientes, que es la que mencioné antes, y habla acerca de la importancia de los padres en asumir el rol el cual Dios les entregó. Y en esta película, al final de ella, habla porque son policías, uno de los policías, y da un discurso. Él no es pastor, sino que es un policía, y da un discurso al final, y este discurso engloba tan bien la realidad y las demandas que Dios pone sobre nosotros los papás, que yo quiero leerlo. No dura más de 2 minutos, ¿ya? Porque creo que ellos resumen la realidad de la importancia de ser padre según el diseño de Dios, y resumen también el abandono que esto ha tenido. Lo leo, son 2 párrafos. Dice: hay un profundo daño y devastación que la falta de un padre produce en la vida de un niño. Las prisiones están llenas de gente que fueron descuidadas y abandonadas por sus padres, heridos por los hombres que debieron amarlos. Muchos de estos niños siguen el mismo patrón de irresponsabilidad que el de sus padres. Mientras que muchas madres se sacrifican por ayudar a que sus niños sobrevivan, no es su misión que carguen por sí misma con todo ese peso. Pero gracias a Dios porque lo están haciendo, están asumiendo ese rol. Hay estudios que indican que un niño también necesita desesperadamente un padre. ¿Cuán crucial es el rol como padre? Podemos pedir a Dios que nos muestre en su palabra el padre que debo ser. Ahora creo que Dios desea que cada padre se proponga valientemente hacer lo que haga falta para involucrarse en la vida de sus hijos. Pero además de estar allí o proveer para ellos, debe caminar a su lado, acompañándolo y siendo una imagen del carácter de Dios, su Padre Celestial. Un padre debe amar a sus hijos y buscar ganarse su corazón. Si no lo hace, otros lo van a hacer. O otra. Debe amar, encargarse, debe protegerlos, disciplinarlos y enseñarle la palabra de Dios. Debe enseñarle a caminar con integridad y respetar a los demás. Debe instar a sus hijos a que sean hombres y mujeres responsables para que vivan sus vidas según los valores de Dios. Bueno, algunos hombres cuando escuchan esto lo ignoran, pero como padres son responsables ante Dios sobre la posición de influencia que Él les ofreció. Y aquellos que se burlan no pueden quedarse dormidos al volante para despertar un día y darse cuenta que su trabajo o sus hobbies no tienen un valor eterno, como
lo tiene la vida de sus hijos. Algunos hombres, otros se van a burlar cuando saben este diseño, porque no tendrán la fuerza para aplicar en cambio, vivirán para ellos mismos, despreciarán la oportunidad de dejarle un legado a la próxima generación. Pero habrán otros que, a pesar de sus errores cometidos en el pasado, a pesar de que nuestros padres no lo hicieron por nosotros, pondremos todo el empeño posible y dedicaremos el resto de nuestras vidas para amar a Dios y enseñarle a nuestros hijos que hagan lo mismo. Y cuando sea posible amar y ser el mentor de quienes no tienen un padre en sus vidas, pero que necesitan ayuda y dirección, con desesperación, le invitamos a que usted pueda asumir también ese rol. Entonces, no tenemos que preguntar, ¿quién guiará a mi familia? ¿Quién le enseñará a mi hijo a seguir a Cristo? ¿Quién aceptará la responsabilidad de proveer y proteger mi familia? Porque nosotros, los padres, somos la respuesta. ¿Quién pedirá a Dios que rompa esa cadena de esquemas destructivos en la historia familiar? ¿Quién orará y bendecirá a sus hijos para que realicen con valentía lo que Dios les pide hacer? Los padres debemos aceptar esta responsabilidad, abrazar este privilegio, y la gracia de Dios y su bendición estará en nuestros hogares. Les invito a orar.